Mi hermanastro se mudó con nosotros y parecía perfecto, pero instalé cámaras y descubrí que estaba manipulando a mi madre para que pusiera todas sus propiedades a su nombre. Gato cuenta. Hace 6 meses, la vida de mi madre y la mía se puso patas arriba. El esposo de mi mamá, Guillermo, murió de un infarto fulminante. Llevaban apenas un año de casados. Mi padre biológico falleció hace 5 años, y ver a mi madre feliz de nuevo con Guillermo fue un alivio. Su muerte fue un golpe devastador para ella. Y justo en medio de ese caos, apareció Antonio, mi hermanastro. Antonio tiene 30 años, es el hijo de Guillermo. Apenas lo conocía de la boda y un par de reuniones familiares. Después del funeral, vino a casa con un par de maletas, los ojos hinchados y una historia desoladora. Su padre era todo lo que tenía, su departamento era alquilado y no tenía a dónde ir. Mi madre, Verónica, con su corazón de oro y ahogada en su propio duelo, le abrió las puertas de nuestra casa sin dudarlo un segundo. La casa que construyó mi padre con sus propias manos. Las primeras semanas, Antonio fue un ángel caído del cielo. En serio, el hombre era perfecto. Mientras yo tenía que seguir trabajando hasta tarde con migraciones de servidores, él estaba ahí para mi mamá. Le cocinaba, la escuchaba durante horas, veían películas viejas juntos. Empezó a llamarla mamá. La ayudaba con el jardín, arreglaba la tubería que goteaba en el baño, incluso reorganizó el garaje que llevaba años siendo un desastre. Yo lo veía y sentía una mezcla de gratitud y algo más. Una punzada de culpa, supongo. Él estaba siendo el hijo que yo no podía ser por mi trabajo. Mi mamá empezó a cambiar. La oía reír de nuevo. Sus ojos recuperaron un brillo que no le había visto desde que papá murió. Me decía cosas como, Emiliano, Antonio es una bendición. No sé qué haríamos sin él. Y yo estaba de acuerdo, pero entonces empecé a notar cosas. Pequeños detalles, casi imperceptibles. Antonio tenía una forma de aislar a mi madre para las conversaciones importantes. Si yo entraba en la cocina y ellos estaban hablando, de repente se callaban y Antonio sonreía diciendo, nada, campeón, solo cosas aburridas de viejos. Empezó a hablar de dinero, pero de una forma muy sutil. Mamá, ¿estás segura de que tienes todo en orden? Me preocuparía que alguien se aprovechara de ti en este estado tan vulnerable. Un día llegué a casa y lo encontré con mi madre en el estudio de mi padre, revisando una caja de documentos antiguos. La excusa de Antonio fue, estaba ayudando a Vero a limpiar y encontramos esto. ¿Qué de recuerdos? Tu padre sí que era un hombre organizado, pero en sus manos tenía las escrituras de la casa. Mi sangre se heló, pero me convencí de que estaba siendo paranoico. La gota que derramó el vaso fue hace 2 semanas. Oí a mi madre llorar. Fui a su habitación y Antonio estaba ahí, abrazándola. La versión oficial fue que estaban viendo una foto de Guillermo. Pero cuando Antonio salió, me dirigió una mirada que no me gustó nada. Era una mirada de suficiencia, de victoria. Esa noche no dormí. Me sentía como el peor de los seres humanos, un monstruo celoso y desconfiado. Pero mi mente, entrenada en detectar anomalías en sistemas, no dejaba de gritar que las piezas no encajaban. Así que hice algo de lo que me avergüenzo, pero que ahora sé que fue lo correcto. Compré 2 cámaras de seguridad pequeñas, de esas que se conectan al wifi, y las instalé en la sala y en el estudio. Me dije a mí mismo que era por seguridad, por si entraban a robar. Mentira. Eran para vigilar a Antonio durante una semana. No pasó nada. Solo vi al hijo perfecto consolando a la viuda desconsolada. Me sentía aún más miserable. Estaba a punto de quitarlas. Hasta ayer por la noche. Llegué tarde del trabajo, agotado. Mi madre ya se había acostado. Me serví un vaso de agua y por pura inercia abrí la aplicación de las cámaras en mi teléfono. Y entonces lo vi. Estaban en la sala. Mi madre en pijama y Antonio sentado muy cerca de ella, hablándole en un susurro. Puse el volumen al máximo. Él estaba llorando. Lágrimas de cocodrilo, ahora lo sé. Les decía que había tenido una pesadilla, que soñó que yo lo echaba de la casa y él se quedaba en la calle. Mi madre lo consolaba, eso nunca pasará, mi niño. Esta es tu casa. Y entonces vino el golpe. Lo sé, mamá, dijo él con la voz quebrada. Pero Emiliano, él es el dueño legal de todo esto, ¿no? Si algo te pasara a ti, o si él se casa con una mujer que no me quiera aquí, yo no soy nada, no tengo a nadie. Hizo una pausa dramática. He oído historias terribles de familias que se destrozan por las herencias. A mi propia madre la estafaron sus hermanos, la dejaron sin nada. Mi madre lo miraba con puro terror y compasión. Yo solo quiero protegerte, mamá, continuó él, secándose una lágrima falsa. Proteger nuestro hogar. Sí, si las propiedades estuvieran a mi nombre, solo como una formalidad, claro, yo sería tu fortaleza. Nadie podría tocarlas, ni un acreedor, ni una futura esposa celosa, nadie. Yo me aseguraría de que siempre estuvieras a salvo. Y por supuesto, Emiliano siempre tendría su lugar aquí. Yo jamás le haría daño. Lo hago por los 3, para mantener unida la familia que me queda. Vi en mi teléfono como mi madre, mi propia madre, asentía lentamente. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Tienes razón, le susurró. Eres tan bueno, Antonio. Piensas en todo. Mi angelito guardián. Él la abrazó y sobre el hombro de mi madre miró directamente hacia la esquina donde estaba la cámara. Y sonrió.
Una sonrisa diminuta, casi invisible, pero que lo decía todo. Apagué el teléfono. No podía respirar. El tipo no solo estaba manipulando a mi madre para que le cediera la casa de mi padre, el patrimonio de toda mi vida, sino que le estaba poniendo en mi contra, pintándome como la futura amenaza. Y ella se lo estaba creyendo todo. Llevo toda la noche en mi cuarto, con la puerta cerrada, viendo ese clip una y otra vez. No sé qué hacer. Si lo confronto, negará todo y yo quedaré como el loco paranoico que espía a su familia. Si le enseño el video a mi madre, el shock podría ser demasiado para ella. Está tan frágil. ¿Y si no me cree? ¿Y si elige creerle a él? Estoy atrapado. Estoy viendo como un ladrón encantador le roba a mi madre en su propia cara y no sé cómo detenerlo sin destrozar lo que queda de mi familia. ¿Qué demonios hago? Actualización: consulté a un abogado en línea, quien me confirmó mis peores temores. La manipulación emocional es increíblemente difícil de probar y la situación era una bomba de tiempo. Su consejo fue tajante: actuar rápido pero con inteligencia. Intentar obtener una confesión grabada o, si no era posible, prepararme para la confrontación más dura de mi vida. Decidí que no podía esperar. Cada minuto que pasaba era un minuto más que ese parásito tenía para hundir sus garras en el cerebro de mi madre. Decidí confrontarlos. No tenía un plan maestro, solo sabía que tenía que suceder. Ayer fue el día. Salí del trabajo temprano, una bola de hielo instalada en mi estómago. Cada semáforo en rojo se sentía como una tortura. Mientras conducía, me repetía a mí mismo que debía mantener la calma, que debía ser el especialista en TI, el tipo lógico, no el hijo aterrorizado y furioso. Cuando llegué a casa, mi corazón martilleaba contra mis costillas. La puerta estaba sin seguro. Entré en silencio, y ahí estaban, en la mesa del comedor, la misma mesa donde cenábamos con mi papá. Tenían extendidos unos documentos. Reconocí el logo de una notaría. Estaba sucediendo. En ese preciso instante, mi madre levantó la vista y me sonrió, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. Emiliano, hijo, que pronto llegaste. Antonio se giró, su cara era la viva imagen de la calma y la amabilidad. Campeón, qué bueno que llegas. Justo le explicaba a tu mamá unas cosas sobre protección de activos. Nunca se es demasiado cuidadoso. Me quedé de pie en la entrada del comedor. Dejé mi maletín en el suelo con un ruido sordo. ¿Protección de activos? Repetí y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. ¿Qué clase de protección? Bueno, ya sabes, dijo Antonio, haciendo un gesto vago con la mano. Fideicomisos, testamentos, esas cosas complejas. Solo quiero asegurarme de que el patrimonio de tu padre esté blindado. ¿Blindado poniéndolo a tu nombre? Solté. El silencio que siguió fue denso, pesado. La sonrisa de mi madre se desvaneció. Antonio, por su parte, compuso una expresión de profunda herida, como si le hubiera apuñalado. Emiliano, no puedo creer que pienses eso de mí, dijo, su voz un susurro dolido. Después de todo lo que he hecho por esta familia, ¿así es como me ves? ¿Como un ladrón? Mi madre se levantó. Su mirada era de furia y decepción, pero dirigida a mí. Emiliano, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Antonio solo ha intentado ayudar. Desde que Guillermo murió, él ha sido mi roca, mientras tú te la pasas en tu trabajo. ¿Acaso estás celoso de que él sí se preocupe por mí? Cada palabra fue un puñetazo en el estómago. Era exactamente lo que Antonio quería. La había puesto de su lado de una manera tan perfecta que yo era el villano, el hijo ingrato y celoso. Sentí que las piernas me iban a fallar. Por un segundo dudé. ¿Y si de verdad yo era el problema? ¿Y si mi dolor y mi estrés me estaban volviendo paranoico? Entonces, recordé la sonrisa en el video, respiré hondo. No estoy celoso, mamá. Estoy aterrorizado, dije, mirándola a los ojos. Tengo motivos para estarlo. ¿Qué motivos? Espetó ella. Me dirigía a Antonio. Anoche dijiste que querías ser la fortaleza de mi madre, que si las propiedades estaban a tu nombre, nadie podría tocarlas, ¿verdad? La cara de Antonio palideció casi imperceptiblemente, pero se recuperó al instante. Se rió, una risa forzada. Emiliano, debes haber oído mal. Estábamos hablando en un sentido figurado, poético, una metáfora sobre el apoyo emocional. No fue una metáfora cuando le dijiste que yo podría traer a una esposa celosa que los echaría a la calle, o cuando le contaste esa historia inventada de cómo a tu madre le estafaron sus hermanos, repliqué. Mi voz era fría como el acero. Estaba citando palabra por palabra lo que había oído en los videos. Ahí fue cuando supe que lo tenía. El pánico cruzó sus ojos por una fracción de segundo. Mi madre me miraba, confundida. ¿Cómo sabes tú eso? ¿Estabas escuchando detrás de la puerta? Algo así, dije. Saqué mi teléfono. Mi pulso era un tambor desbocado. Mamá, hay algo que tienes que ver. Lo siento, te juro que lo siento más que nada en el mundo, pero tienes que verlo. Conecté el teléfono al televisor inteligente de la sala. Antonio se levantó de un salto. No te atrevas, esto es una violación de mi privacidad. Estás loco. Intentó quitarme el teléfono, pero lo aparté. Soy más alto y más corpulento que él, así que lo detuve sin problemas. Siéntate, Antonio, le ordené con una voz que no sabía que poseía. Y entonces, le di al play. No puse solo el clip de la noche anterior. Había pasado horas editando un montaje.
Era una compilación de la maldad en pequeñas dosis. Antonio, en el estudio, diciéndole a mi madre que la casa era vieja y que seguro necesitaría un hombre que la gestione bien en el futuro. Antonio, en la cocina, casualmente mencionando lo solo que se sentía y cómo ella era la única madre de verdad que había conocido. Antonio, hablando mal de las decisiones financieras de mi padre, diciendo que había sido un poco ingenuo con sus inversiones y que él, Antonio, podría haberlo hecho mejor. Y luego, el gran final, la conversación completa de la noche anterior, con su llanto falso y su sonrisa final. El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por el audio del televisor. La cara de mi madre pasó por un millón de emociones. Primero, confusión. Luego, negación, sacudía la cabeza como si quisiera alejar las imágenes. Después, una comprensión lenta y horrorosa. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Vi cómo la imagen de su ángel guardián se hacía añicos frente a sus ojos. Sus manos cubrieron su boca y un sollozo ahogado escapó de su garganta. Cuando el video terminó, la pantalla se quedó en negro, reflejando la escena rota en la sala. Antonio no dijo nada. Su máscara de chico bueno se había derretido, revelando el rostro feo y retorcido que se escondía debajo. Su respiración era agitada, y sus ojos, antes llenos de falsa calidez, ahora ardían con un odio puro y desnudo. ¿Feliz? Siseó, dirigiéndose a mí. Eres un maldito psicópata, espiando en tu propia casa, enfermizo. El único enfermo aquí eres tú, le respondí, mi voz temblando de rabia contenida. Aprovechándote de una mujer en duelo, de mi madre. Yo la cuidé, gritó. La hice reír, le di la atención que tú nunca le das, pedazo de egoísta. Ella me prefiere a mí, siempre lo hará. Y entonces supe que no se trataba solo del dinero, se trataba de poder, de posesión. Quería robarme a mi madre. Mi mamá, que había estado paralizada, finalmente se derrumbó, cayó de rodillas al suelo, llorando de una forma que nunca la había oído llorar, ni siquiera cuando murió papá. Era un llanto de agonía, de humillación, de traición absoluta. Ese sonido pareció romper el último hilo de control de Antonio. Se abalanzó hacia el televisor como si quisiera destrozarlo. Me interpuse en su camino y me empujó. Respondí empujándolo de vuelta con más fuerza de la que pretendía. Tropezó hacia atrás, chocó contra una mesita auxiliar y una lámpara de pie. La favorita de mi padre se estrelló contra el suelo, haciéndose añicos. El ruido del cristal roto pareció sacarnos a todos del tren si fuera. Grité, señalando la puerta. Largo de mi casa. Ahora, no te vas a deshacer de mí tan fácilmente. Me amenazó con la cara roja de ira. Esa mujer me necesita. Volverá a mí. Que te vayas. Volví a gritar, y esta vez fue un rugido que salió desde el fondo de mi alma. Recogió su chaqueta, me lanzó una última mirada cargada de veneno y salió, dando un portazo que hizo temblar las paredes. Y entonces, el silencio. Un silencio terrible, profundo, solo interrumpido por los sollozos de mi madre. Me arrodillé a su lado, pero cuando intenté tocarla, se encogió. Me miró y en sus ojos no vi alivio ni gratitud. Vi una vergüenza tan profunda, un dolor tan inmenso, que sentí que me partía en dos. He ganado. He salvado la casa de mi padre. He expuesto al monstruo. Pero estoy aquí, sentado en el suelo del salón, en medio de los cristales rotos de la lámpara de mi padre, junto a mi madre rota. Y lo único que siento es que lo he perdido todo. Gané la batalla, pero creo que he perdido a mi madre en el proceso y no sé si alguna vez podré recuperarla. El precio de la verdad es, a veces, insoportable. De actualización 2. Un mes después, ha pasado un mes. El mes más largo y silencioso de mi vida. Pensé que la confrontación sería el final, el clímax de la pesadilla. Qué ingenuo fui. Resulta que era solo el principio. La explosión fue rápida y ruidosa. La lluvia radiactiva que vino después es lenta, silenciosa y envenena todo lo que toca. Los primeros días, después de que Antonio se fuera, fueron un infierno en la tierra. Mi madre no hablaba. Se encerró en su habitación y durante casi una semana apenas salió. Le dejaba comida en la puerta como si fuera un carcelero. Cuando la veía, sus ojos estaban vacíos, perdidos. Evitaba mi mirada. No era por odio hacia mí, me di cuenta. Era por una vergüenza tóxica y paralizante. Se sentía estúpida, ingenua, una tonta. Se sentía traicionada no solo por Antonio, sino por su propio juicio, por su propio corazón solitario que la había hecho tan vulnerable. Intentaba hablar con ella, le decía, mamá, no fue tu culpa, pero mis palabras rebotaban contra un muro de silencio. A veces, por la noche, la oía llorar en su cuarto y yo me quedaba en el pasillo, sintiéndome el ser más inútil del planeta. La había salvado, pero la había destrozado. Y Antonio, por supuesto, no desapareció. A los 3 días, empezó el acoso. Primero, mensajes de texto a mi madre. Decenas de ellos. Vero, por favor, escúchame. Emiliano lo malinterpretó todo. Te quiero como a una madre. No me hagas esto. Luego, las llamadas. Luego, los correos electrónicos. Eran una obra maestra de la manipulación. Se pintaba a sí mismo como la víctima, un pobre huérfano traicionado por el hijo celoso. Como mi madre lo bloqueó, empezó a llamarme a mí. Me dejaba mensajes de voz llenos de amenazas veladas. Disfruta de tu victoria, Emiliano, pero la gente como tú siempre termina sola.
Entonces, llegó la carta del abogado, un documento oficial, intimidante. Antonio nos demandaba. La demanda era una pieza de ficción tan absurda que sería cómica si no fuera aterradora. Alegaba que su padre, Guillermo, le había prometido verbalmente la mitad de los bienes de mi madre antes de morir. Afirmaba que mi madre había estado de acuerdo en transferirle las propiedades como un regalo en vida y que yo, mediante coacción, grabación ilegal y asalto físico, había impedido que se cumpliera su voluntad. Exigía una compensación económica por daños emocionales y por la pérdida de su herencia prometida. Mi abogado, uno de verdad, esta vez me dijo que el caso era débil, basado en mentiras, pero que tendríamos que defendernos. Y defenderse cuesta dinero, mucho dinero. Es una guerra de desgaste. Él lo sabe. Quiere desangrarnos económicamente y psicológicamente hasta que cedamos. La demanda me obligó a hacer algo que no quería: convertirme en un detective. Mi abogado me dijo que la mejor defensa era un buen ataque. Necesitábamos saber quién era realmente Antonio. Contraté a un investigador privado, un tipo jubilado de la policía con cara de pocos amigos y una eficiencia brutal. Lo que encontró fue peor de lo que imaginaba. Antonio no era un simple estafador oportunista. Era un depredador profesional. Tenía un patrón. El investigador encontró a 2 familias más. En un caso, una anciana viuda a la que cuidó después de que su marido muriera. La convenció de nombrarlo su apoderado y le vació las cuentas bancarias antes de que los hijos de la señora se dieran cuenta. Tenían una orden de alejamiento en su contra. En otro caso, se hizo amigo de una mujer divorciada con una enfermedad terminal. La historia es más confusa, pero parece que intentó algo similar con su testamento. Además, descubrimos que estaba ahogado en deudas. Deudas de juego, préstamos rápidos, inversiones fallidas. No era solo avaricia, era pura y llana desesperación. La relación con su padre, Guillermo, era inexistente. Guillermo lo había echado de su vida años atrás por sus problemas con el dinero. La imagen del hijo devoto era la mentira más grande de todas. Mientras todo esto sucedía, la noticia se filtró a nuestra familia, mis tíos, mis primos, y la familia se dividió. Algunos, los que me conocen bien, me apoyaron incondicionalmente, pero otros solo recordaban al Antonio encantador y servicial. Recibí llamadas terribles. Una de mis tías me gritó por teléfono: ¿cómo pudiste ser tan cruel? Ese chico lo perdió todo, y tú lo echas a la calle y lo acusas de ser un ladrón. Tu padre se avergonzaría de ti. Esa llamada me rompió. Me sentí completamente solo, luchando una guerra en múltiples frentes. Pero hace una semana, algo cambió. Llegué a casa del trabajo, mentalmente agotado, después de una reunión con el abogado. Encontré a mi madre en la cocina, preparando té. Hacía semanas que no la veía hacer algo tan normal. Se sentó a la mesa y me dijo: siéntate, Emiliano. Y por primera vez habló. Me contó todo, cómo se sentía invisible después de la muerte de mi padre, cómo Guillermo la hizo sentir viva de nuevo, y cómo su muerte la dejó en un abismo de soledad aún más profundo. Me contó cómo Antonio llenó ese vacío. La escuchaba, recordaba pequeños detalles, le decía que era hermosa, la hacía sentir importante, me hizo sentir que todavía le importaba a alguien. Me dijo, con lágrimas en los ojos. Sintió también que no quise ver las señales de alarma. Y tú siempre estabas tan ocupado, tan fuerte. Sentía que no me necesitabas. Él me hizo sentir necesitada. Luego me pidió perdón. Perdóname, hijo, por dudar de ti, por no ver lo que tenía delante. Estaba tan ciega de soledad. Me senté a su lado y la abracé. Y por primera vez en un mes me devolvió el abrazo. Ambos lloramos. Lloramos por mi padre, por Guillermo, por la traición de Antonio, por el abismo que se había abierto entre nosotros. Fue el abrazo más doloroso y sanador de mi vida. La situación está lejos de terminar. La demanda sigue su curso. Nos está costando una fortuna que no nos sobra. He tenido que pedir un adelanto en el trabajo. Mi madre ha empezado a ir a terapia. Hay días buenos y días malos. A veces la veo mirar por la ventana y sé que está pensando en todo lo que pasó, y la culpa vuelve a sus ojos. Nuestra relación se está reconstruyendo, pero es sobre los cimientos de una ruina. Es frágil. He aprendido de la peor manera posible que el mal no siempre viene con cuernos y un tridente. A veces viene con una sonrisa amable, te prepara tu cena favorita y te llama mamá. Y esa es la clase de mal que te destruye por dentro, incluso después de haberlo expulsado de tu casa. La lucha no ha terminado, pero al menos ahora no lucho solo. Mi madre está a mi lado, y por ahora eso tiene que ser suficiente. Y con ese punto final, esta historia pasa a ser un recuerdo. Gracias por acompañarme en este viaje. Tu like le dice a toda la camada que esta historia valió la pena. Y si quieres que nuestra camada de curiosos siga creciendo, no dudes en suscribirte. Nos vemos en la próxima aventura. Y recuerden, hay demasiadas historias buenas en el mundo. Por suerte, tenemos más de una vida para escucharlas.